Hola, hoy veremos qué es la lírica y sus componentes. La lírica española ha pasado por varias etapas desde sus orígenes: lírica medieval, renacentista, barroca, neoclásica y romántica. En el siglo XX hubo varias tendencias como las generaciones del 98 y del 27, además de la poesía de posguerra. ¿Pero qué es la lírica española? Fácil. La lírica española define todo aquello relativo o perteneciente a la lira o a la poesía propia para el canto. Sus orígenes son griegos. Se trataba de aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un público, por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento de música, principalmente de la lira. Está ligada a la presencia de la cultura oriental. Los árabes y judíos contribuyeron a esta y a la transformación de la poesía europea. Se escribieron en 3 lenguas: gallego, portugués, catalán y castellano. Este fue su origen. Ahora veremos sus formas líricas. Seher proviene del árabe sayar, que significa melodía. Fue un poema hispano-árabe del periodo almorávide. Incluía términos propios del habla romance de la época. Los villancicos fueron composiciones cortas, como el Seher. Presentaban un estribillo que se repetía al comienzo y al final del poema. Ha llegado hasta nosotros a través de cancioneros de los siglos antepasados. El amor y la naturaleza fueron los temas más frecuentes de estas canciones castellanas. Ahora la lírica medieval, que se divide en 2. Popular. La popular era la carácter fresco e ingenuo de corte, poco erudito. Su verso era corto o de arte medio. La poesía culta tenía un tono artístico y cortesano y giraba en torno al amor. Sus versos eran largos o de arte mayor y sus estrofas eran más complejas. Las formas líricas. Las canciones o cantares inspiraban calicoresias, poesías llenas de gracias en las que se veía el espíritu de fina cortesía de la época. Los desieres, canciones de amor espontáneas sin el estribillo que caracterizaba a los villancicos. Las serranillas, poesías breves de fuerte sentido popular, se escribían bajo la presión que producían las bellas serranas y vaquerías. La copla tiene una estructura flexible, aunque suele ser una estrofa de 4 u 8 versos, de arte mayor o menor. Por lo general es de carácter coloquial, con un lenguaje en el que domina el doble sentido para conseguir efectos cómicos y lascivos. La lírica renacentista se desarrolló desde finales de los siglos y sus características esenciales fue su carácter religioso y místico, aunque también se describieron obras de temas patriótico y amoroso. Formas líricas. El soneto, composición poética de 14 versos distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos, con reglas fijas en cuanto a la rima. La lira, combinación métrica de 5 versos, 3 heptasílabos y 2 endecasílabos. La rima de esta forma lírica es constante. Consonante. La canción, composición lírica de carácter sentimental, dividida en estrofas largas, todas de igual número. La lírica barroca. El culentarismo fue una corriente poética que se preocupó más por la música, las palabras entre sí, que por el sentido que expresaban. El conceptismo se ocupó del sentido del poema, empleó un lenguaje ingenioso. Lírica neoclásica. Inspiran ideas francesas de la Ilustración. Estos proponían el retorno a modelos líricos de la antigua clásica, odas y glodas. Características: falta de originalidad en los poemas, falta de emoción verdadera, uso de un lenguaje muy ligero, tratamiento de temas como el amor, la satírica, política y algunos elogios de determinación de la época. La lírica romántica. Esta fue una reacción contra las formas grecolatinas clásicas, rompió con las reglas fijas para dar paso a la fantasía y el sentimiento en una nueva forma poética, el verso libre. La lírica española se dividió en 2 generaciones, de la del 98 y la del 27. Fue en ella muy utilizada la poesía del desarraigo y la poesía social y la poesía intimista. La generación del 98, esta generación comprendió a lo que se le llamó problema español, ya que en medio de los desequilibrios políticos y sociales de la época se vieron reflejados en la literatura. La generación del 27 fue
created using Powtoon.